Hay un principio básico en psicología, que es que no todos los seres humanos reaccionan de igual manera frente a las mismas situaciones, ¿no? Por lo tanto, depende de la persona. Claro, ¿qué tiene de especial esta población? Pues que realmente ha decidido ir a un sitio en conflicto. En este sentido es una población un poco diferente de otras poblaciones que sufren el trauma sin buscar estar en la situación. O al menos lo que se ha visto por datos que ha recogido este psiquiatra, tal Feinstein, creo que es. Y por lo que sabemos de otras personas que también han experimentado este tipo de traumas, es que desarrollan básicamente una serie de problemas que son muy comunes, pero quizá con mayor frecuencia que en otro tipo de poblaciones traumatizadas. El más frecuente probablemente es el trastorno por estrés postraumático, luego depresión y abuso de sustancias, principalmente alcohol. Yo diría que esos tres son los problemas fundamentales. Luego hay otros, es decir, hay corresponsales de guerra, por ejemplo, con sentimientos de culpa, porque ¿qué hago? Es decir, ¿filmo mientras están matando a alguien o intervengo para ayudarle? Otro problema que hay, que está en la base de todo, es como el hecho de ver la crueldad del ser humano, ¿no? Cambia en estas personas la percepción que ellos tienen del hombre, del mundo, de la vida, y cómo eso les trastoca, digamos, todo su mundo y les impide luego una buena adaptación a su medio. Es decir, no basta con ser corresponsal de guerra, porque por esa regla de tres todos los corresponsales de guerra estarían trastornados después de dedicarse a este tipo de trabajo. Es relativamente frecuente, pero muchos de ellos, por ejemplo, han sido heridos y vuelven a trabajar. Es una cosa realmente curiosa. Entonces, ¿qué implica? Claro, implica, primero, el tipo de trabajo que estás haciendo. No es lo mismo ser un corresponsal de guerra que estás escribiendo lo que ha pasado, que un corresponsal de guerra que estás filmando lo que ha pasado, o un corresponsal de guerra que hace fotos. Curiosamente, la gente que hace fotos, es decir, la gente que más puede entretenerse, porque el que graba lo ve todo a través de una cámara, y muchas veces es como cuando grabas una fiesta, no te has enterado de que ha ido a la fiesta, es decir, has estado pendiente de la cámara. El que hace fotos, en cambio, es muy distinto, y este curiosamente desarrolla más problemas. ¿Por qué? Porque está más cercano al trauma. Luego también depende de lo que veas. No es lo mismo ver cómo unos soldados matan a otros soldados en una emboscada, que ver, por ejemplo, 40 niños muertos porque ha caído una bomba allí y están todos desmembrados. Y no es lo mismo ver morir a gente que no conoces que ver morir a compañeros. Yo creo que es una de las cosas que afectan especialmente, y luego se deben conjuntar otras circunstancias, que esto ya depende de la vida que ha llevado cada uno y de las experiencias que cada uno ha tenido desde que nació. Es decir, hay gente, por ejemplo, que nace con un sistema nervioso más lábil, más inestable. Es decir, hay como una vulnerabilidad biológica a a reaccionar negativamente ante el estrés. Es decir, hay gente que biológicamente es más fuerte que otra, sencillamente. Hay gente que se viene abajo antes y hay gente que se viene abajo después. Y luego hay una vulnerabilidad psicológica, que depende de los padres que has tenido, cómo te han educado tus padres, de las experiencias, por ejemplo, negativas que hayas tenido.